Muy buenas noches, sean bienvenidos a la tutoría virtual 3 correspondiente a nuestra cátedra Estadística aplicada a la educación. En esta ocasión, como ustedes podrán recordar, hemos estado dando seguimiento a cada una de las actividades que se realizan y tratando de cubrir cada uno de los capítulos establecidos dentro de esta primera unidad. El hecho importante acá que hay que resaltar es de que en esta segunda tutoría nosotros vamos a continuar con el trabajo en el capítulo 2. Recordemos que la unidad número 1 es la estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de los datos. Es importante que en este capítulo número 2 nosotros reconozcamos cada uno de estos métodos que se establecen. Los métodos descriptivos, en este caso, a nosotros nos dan una amplia cantidad de herramientas para el análisis de los datos. Siempre y cuando se desarrolle un análisis adecuado, que es lo que pretende primera unidad, fundamentar cada uno de esos conceptos y luego también darle paso al tratamiento de los datos. Entonces, los métodos descriptivos son tan importantes en el estudio de la estadística. El capítulo 1 nos enmarcaba la introducción a la estadística, básicamente solo conceptos fundamentales, pero en este capítulo 2, como lo observábamos en nuestra tutoría presencial número 2, teníamos también el hecho de hacer énfasis en la parte informática de cómo se da el tratamiento a los datos utilizando un software, en este caso Excel. Cuando nosotros trasladamos esos datos a cada uno para darle presentación idónea a este análisis que se hace de X o Y proceso, es fundamental que se tenga conocimiento pleno de cómo darle ese tratamiento en un software. El hecho es de que durante la tutoría presencial nosotros analizábamos cómo darle ese tratamiento. La parte de estadística, en la tutoría virtual 3, nosotros vamos a darle seguimiento a la tutoría virtual 2, la cual nosotros estábamos allá en la parte de la página 29, ya por las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo se da ese tratamiento. Pero antes de pasar a un análisis en la parte de software, es imperativo que se tenga el análisis a mano, en papel. Es lo que hablábamos allá en la tutoría presencial. Que no, si yo no conozco el proceso correcto para desarrollar un análisis y una presentación de los datos, yo estoy cometiendo un grave error. Si yo quiero basar todo en la parte eh, de computadora, yo cometo un error porque si no conozco el proceso como tal, me va a dificultar el hecho de trabajar a computadora esos datos. Entonces esta tutoría vamos a desarrollar, en primer lugar, darles la bienvenida a todos, el diagnóstico de la lectura,
el desarrollo, el espacio de consultas, conclusiones y un cierre. Lastimosamente en esta tutoría, bueno, espero que aún se incorporen en el transcurso de ella para poder diseñar o poder responder cada una de sus preguntas. El desarrollo de una tutoría es fundamental que ustedes estén presentes para desenvolver o lograr evacuar aquellas dudas, aquellas consultas que están pendientes, que a lo largo de la lectura del documento ustedes han constatado y han encontrado para poder ayudar a solventarlas. Igual es importante encontrar una conclusión que nos ayude a cimentar o a colocar una base muy fuerte en el conocimiento y manejo de cada uno de los contenidos. Vamos a dar paso en este caso a la tutoría. El hecho es de que nosotros vamos a trabajar el capítulo número 2, recordando que estamos ya en la parte de las medidas de tendencia central. Entonces vamos a desplazarnos hacia nuestro documento. Vamos a verificar acá que estamos en el capítulo número 2, en la página 29, y vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central para datos cuantitativos. En este caso, vamos a trabajar recordando que cuando nosotros hablamos de datos cuantitativos, nosotros nos referimos a aquellos que se les asigna un valor numérico que mide alguna característica. El ejemplo clásico que les colocaba es la parte de la edad, la estatura, el salario de una persona, el número de hijos, la cantidad de dedos de sus manos, de sus pies, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son ejemplos de datos cuantitativos. Basándonos en ello, nosotros también debemos de recordar que estos datos cuantitativos son los que nos dan la posibilidad de tener un resumen numérico. En este caso, nosotros podemos hablar de la moda, ¿sí? Mediana, media, varianza, desviación estándar, etc. Pero cuando hablamos medidas de tendencia central, básicamente estamos hablando de la moda, ¿sí? O frecuencias que tenemos de alguna característica en específico. Entonces, debido al cómo se ha venido utilizando o se ha venido analizando con anterioridad cada uno de los contenidos, las diferentes estrategias que podemos presentar y organizar la información a través de las tablas de frecuencias y gráficas elementales. En este caso, el análisis de información estadístico no finaliza en la representación de tablas y de gráficos, sino más bien se requiere que la información sea representada a través de un número o estadístico que describe el comportamiento del observado. Cuando hablamos nosotros de un estadístico, ¿sí? Nosotros hablamos de un dato estadístico, nos referimos a el resultado de la observación asociado a una unidad estadística. En este caso es un dato cuantitativo, estamos hablando de un valor numérico. De hecho, esto es lo que nosotros vamos a tratar de ahondar en la parte de las medidas de tendencia central para datos cuantitativos. Entonces, estas son llamadas medidas de tendencia central porque tienden a localizarse en el centro de la información. Son de gran importancia para el manejo de técnicas estadísticas, pero es más importante que la interpretación no debe hacerse aisladamente de las medidas de dispersión,
ya que la representatividad de ellas está asociada con el grado de concentración de la información. Entonces, ¿qué es lo principal de esto? Que nosotros debemos mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio típico del grupo. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación al puntaje central o típico. Entonces, de hecho, también nosotros podemos verificar que sirve como un método para comparar el valor adquirido por una misma variable en dos diferentes ocasiones. Sirve como método para comparar resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Entonces, estas medidas de tendencia central, entre las más comunes nosotros tenemos la media aritmética, que ya les mencionaba, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Entonces vamos a desglosar cada una de ellas para ir comprendiendo un poco más a profundidad este contenido. Nosotros estamos más familiarizados porque a lo largo de nuestros estudios, que allá cuando veníamos en educación básica, a nosotros se nos hablaba de medidas de tendencia central y nos mencionaban la moda, o nos mencionaban la mediana, nos mencionaban la media aritmética. En cambio, la parte de la media geométrica, la media armónica, yo siento que es una de dos de las medidas de tendencia central para datos cuantitativos que no están muy profundizadas. Entonces vamos a iniciar con la primera. La media aritmética, la cual nosotros tenemos ya cierto grado de conocimiento, pero vamos a reafirmar. Cotidiana e inconscientemente se utiliza la media aritmética, y el ejemplo que nos coloca a nosotros el contenido es cuando nosotros decimos que hemos determinado que un fumador, por ejemplo, consume una cajetilla de cigarros diario. No aseguramos que diariamente deba de consumirlo exactamente los 20 cigarrillos que tiene el paquete, sino que es el resultado de la observación. Es decir, dicho sujeto puede consumir 18 en un día, 19 en otro, 20, 21, 22, etcétera. Pero según nuestro criterio, el número de unidades estará alrededor de los 20. Entonces, ese es el primer ejemplo. O sea, nosotros en la vida cotidiana manejamos la media aritmética, pero sin darnos cuenta. Otro ejemplo claro podría ser eh, el, en este caso, supongamos el consumo de dinero que nosotros tenemos o el gasto de dinero que nosotros tenemos diariamente para poder eh, tratar, dependiendo de del consumo de alimentos, del gasto de transporte, dependiendo de X o Y necesidad, nosotros determinamos un promedio. Nosotros decimos un promedio de gasto diario y nosotros hacemos nuestra cuenta a la semana. Es decir, nosotros sacamos una media y podemos decir, yo durante un día, yo gasto diariamente aproximadamente, puedo decir yo, $5 a la semana, $5 diarios, $10 diarios, etcétera, dependiendo del ambiente en el cual nosotros estemos residiendo. De eso dependerá. Hay que recordar que es muy distinto la zona urbana o, o vivir en un departamento un poco más aislado a la capital, que vivir dentro de la misma capital
de la República. Entonces, esos son parámetros determinantes o circunstancias determinantes para determinar una media aritmética. Igual la fluctuación que existe en la canasta básica, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos determinando poco a poco y vamos conociendo que tenemos en la vida cotidiana, nosotros tenemos siempre el manejo de una media aritmética. Entonces, nosotros observamos que diariamente nosotros estamos expuestos o utilizamos una media aritmética sin darnos cuenta. Entonces, la media aritmética normalmente se le denomina media o promedio. Entonces, y es utilizada en la mayoría de los casos, o aunque a veces conduce a resultados que no revelan lo que se pretende representar. A nosotros se nos plantea un ejemplo. Por ejemplo, nos dice los sismos que ocurrieron durante marzo de 2015 y nos representa el estudiado en el apartado 2.2. Si recordamos la tutoría anterior, la tutoría virtual número 2, nosotros observábamos que teníamos una serie de datos en los cuales solo 2 días no había existido sismo, no había registrado ningún sismo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa media? Nosotros nada más la vamos a obtener de acuerdo a los registros diarios durante marzo de 2015. Vamos a sumar cada uno de esos registros diarios y luego los vamos a dividir con el total de los días, es decir, igual a la misma cantidad de elementos que estamos sumando. Luego nada más hacemos la división. En este caso, el resultado que se tiene del ejemplo es que es 161 sismos durante el mes de marzo del año 2015. Esto dividido entre 31 días del mes de marzo. Lo cual nos da 5.19, que ese es la media o el promedio que se obtiene. Entonces, sencillamente así nosotros vamos a obtener la media. Entonces, nosotros decimos que la media aritmética nada más es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Ahí nos da matemáticamente nosotros lo representamos como la sumatoria de i hasta los n, donde i es igual a 1, los x sub i, todo esto dividido entre n, entre la cantidad de elementos. ¿Cómo vamos a trabajar los datos agrupados en una frecuencia simple? Esto es sencillo, ¿verdad? En primer lugar, nosotros tenemos representado ahí, en este caso, nos dice en el ejercicio 2.18 que, retomando el ejemplo de la cantidad de los sismos diarios del mes de marzo de 2015 en El Salvador, se requiere calcular la media aritmética o promedio de los sismos por periodo reportado. Vaya, observemos. En la columna X nosotros partimos desde 0 hasta 12 y tenemos un n sub i que a nosotros nos representa ciertos valores y el n sub i multiplicado por los x sub i. Nosotros decimos acá se anotarán los datos correspondientes o los resultados correspondientes a las multiplicaciones de cada valor nominal de x sub i por su frecuencia n sub i respectiva, ¿verdad? Entonces, la suma de los valores de la columna n sub i por x sub i es 161.
Y el total, nosotros sabemos que es 31, que es la cantidad de días. De esta forma, obtenemos la media aritmética. Hay que hacer una observación importante, y es que se obtiene el mismo resultado que en datos simples. Esto es porque el promedio de los sismos diarios del mes de marzo de 2015 fue 5.19. O sea que basta con dividir el total de los sismos registrados entre la cantidad de días. Luego nos presenta a nosotros un ejemplo más. Aquí a nosotros nos está presentando la parte de unos datos agrupados con respecto a la paecita del año 2012 y nos pregunta cuál fue la nota promedio de los centros educativos. De acuerdo a la tabla, nosotros encontramos un intervalo que va desde 3.5 a 4.1, llegando hasta 7.1 a 7.7. Ahí nos representa la frecuencia, la marca de clase, ¿sí? Y el producto que nosotros tenemos de la frecuencia por la marca de clase. Si observamos acá, la parte donde se dio más, se concentró más en las notas, se concentraron más las notas de la paecita, recordando que la paecita es una evaluación que se realiza a los jóvenes eh, que estudian en el área básica. Entonces se observa que la frecuencia está marcada en las notas del intervalo 4.1 a 4.7. Verificando esto, se obtiene que al hacer la sumatoria de la frecuencia tenemos 63 y el producto de la frecuencia por la marca de clase nosotros tenemos 309.6. De ello que vamos a obtener la división. Al realizar la división entre el producto y el total, tenemos que es 4.91. Entonces, el hecho de que esté concentrada la mayor frecuencia dentro del rango 4.1-4.7 no significa que va a ser justamente el promedio de, de este análisis estadístico, sino que en este caso queda la media entre 4.7 y 5.3. Entonces veamos qué tanto o qué tan importante es saber manejar la media aritmética o el promedio. Entonces, en este caso, podemos ver que el promedio de cada sección de sexto grado de los centros educativos del municipio de San Salvador ha tenido una nota de 4.91 en la prueba de actitud y aprendizaje de la paecita del año 2012. Cuando nosotros utilizamos la media aritmética para datos agrupados, corresponde al cociente del total de la suma del producto de la marca de clase de cada intervalo y la frecuencia absoluta con el número total de los datos estudiados, lo cual tenemos representado ahí en nuestra fórmula. Entonces, características, ¿qué características hay de la media? Que la media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. Además de ello, nosotros podemos observar que en su cálculo intervienen todos los valores de la distribución, todos. Es el centro de gravedad de toda la distribución, representado a todos los valores observados.
Esta media aritmética también nos presenta algunas propiedades. Sobre todo vamos a enmarcar que la suma de las diferencias de los datos con respecto a la media aritmética es igual a cero. Tratándolo de comprender, veamos que dice que la suma de la diferencia de los datos, o sea, la suma de la diferencia con respecto a la media aritmética es igual a cero. La media aritmética de una constante es igual a la constante. Además, la media del producto de una constante por una variable es igual a multiplicar la constante por la media aritmética. Y así sucesivamente nosotros vamos observando las propiedades que identifican directamente a la media aritmética. Acá a nosotros se nos presenta algunos ejemplos de cómo se puede verificar las propiedades descritas anteriormente. Ahí la podemos verificar. Por ejemplo, la primera, la tercera y la quinta. Y ahí tiene la respectiva verificación. Vaya acá, se nos presenta que en el grupo de matemática 1 tuvo 38 alumnos y su nota promedio fue 7.5. Además, el grupo 02 de la misma materia, estamos refiriendo a matemática 1, tuvo 42 alumnos y su nota promedio de 6.9. Si nos piden calcular el valor promedio del total de alumnos del grupo 1 y el grupo 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, en este caso, la parte de la media aritmética agrupada. Entonces tenemos acá, en este caso los ejemplos son n1 son 38, los 38 alumnos del grupo número 1. La media que se tuvo en este caso, media aritmética, fue 7.5. Y en el caso del grupo teórico 2, se dice que es un total de 42 estudiantes. De estos 42 estuvo una media de 6.9. ¿Qué hacemos? Nada más sustituimos los valores en la fórmula que a nosotros se nos presenta y nos da un promedio de 7.2. Veamos, hagamos un análisis más sencillo. Acá debemos de mencionar que la estadística es usual la transformación de variables utilizando las propiedades 3 y 4, la que mencionábamos anteriormente, y esta transformación se conoce como cambio de escala o de origen. De esta manera nosotros estamos comprendiendo cómo se trabaja la media aritmética. Vamos a verificar si hay algún compañero conectado por acá. No, ¿verdad? Entonces, sigamos por acá verificando nuestro material. Ahora nosotros hablaremos de la media geográfica representada por las letras M y G. ¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar aquí? En primer lugar, debemos de definir qué es la media geométrica. La media geométrica se define como la raíz enésima de la multiplicación de los n valores de la variable. Esta se utiliza cuando se quiere dar importancia a los valores pequeños de la variable o cuando se desea obtener el promedio de los valores que están dados en progresión geométrica, porcentajes, tasas, índices, etc. Entonces, ¿qué es lo que se quiere determinar? Por ejemplo, en el campo industrial y comercial se utiliza para obtener promedio sobre el crecimiento o, en el caso contrario, el decrecimiento de una variable. Por ejemplo, ahí decimos el capital ahorrado en una tasa de interés compuesto. O también nosotros podemos, durante un periodo.
Entonces la media geométrica para datos simples o agrupados en tablas simples. Ahí nos presenta a nosotros nuestra fórmula, ¿sí? Hay que tener clara esa fórmula, la cual vamos a estar trabajando. Es obligatorio, ahí observamos un n sub i debe ser igual a 1. Entonces, cuando vemos esta, al observar que tiene una raíz cuadrada, esta dificultad se transforma en la ecuación anterior, vaya por ejemplo, y ya nos enmarca que podemos trabajar con exponenciales, ¿verdad? Entonces, las dos ecuaciones son equivalentes, ¿sí? Esta última es la más utilizada, donde utilizamos los logaritmos naturales, pero entonces vamos a observar cómo la vamos a trabajar. Vaya, aquí a nosotros nos presenta una equivalencia de las dos representaciones de ecuaciones, es decir, la media geométrica, perdón, cómo se va a trabajar. Es de observar que ahora, al hacer la comparación, al aplicar el logaritmo natural de ambos al lado de la igualdad, y recordar que el exponente baja a multiplicar el logaritmo. Entonces, cuando eso se hace, se tiene lo siguiente, y es lo que nos menciona por acá, ¿sí? Cómo nosotros vamos utilizando ahora la parte del logaritmo de un producto, ¿sí? De términos es igual a la suma de los logaritmos de dichos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que observar? Cuando ya se aplica esto, nosotros aplicando la función exponencial, es decir, la inversa del logaritmo natural. Y obtenemos el resultado que ya se enmarcaba en la parte anterior. El ejemplo de la media geométrica, como hablamos que se utiliza allá en la parte de, allá en el área de comercial o industrial, el ejemplo que a nosotros nos coloca acá viene enmarcado en la parte comercial. Y decimos lo siguiente, dice, en primer lugar nos dice que las tasas de interés que pagan dos bancos y una caja de crédito por depósitos a plazo en un año, dice que debe cumplir que sea más de $1000. Son el 5%, 4% y 9%. Y nos pregunta cuál es la tasa de interés promedio de las tres instituciones financieras. Entonces, para desarrollar esto, en primer lugar debemos comprender lo que nos están preguntando. En otras palabras, nos dice que vamos a hacer el análisis con depósitos mayores o iguales a $1000. Ahí es donde se va a aplicar 5, 4 o 9% y 9% dependiendo, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que en este caso están dados en porcentajes. Es recomendable utilizar la media geométrica en vez de un simple promedio. Usted debe decirse por qué, ¿verdad? Si sería más fácil hacer el análisis. Yo sumo los porcentajes de interés de cada una de las tasas y obtener su promedio. Pero si usted hace eso, tendría una dificultad. ¿Por qué? Porque en este caso, la media geométrica
se debe de utilizar en lugar del simple promedio, porque el análisis que se hace le permite dar una respuesta óptima. Entonces, veamos, acá, si usted observa, cuando utilizamos la parte de la media geométrica, en primer lugar vamos a sustituir valores. Veamos qué nos dice. Que es igual a la raíz cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque nosotros tenemos tres tipos de porcentajes, ¿sí? Luego multiplicamos esos porcentajes dentro de la raíz cuadrada, de raíz cúbica, perdón. En este caso son 5, 4, 9. Y eso nos da como resultado 180. Y ya luego solo realizamos la operación matemática y obtenemos que es 5.6. ¿Qué hay que destacar acá? ¿Qué se puede destacar? Que si utilizamos la siguiente expresión, en este caso la que tenemos acá, utilizando ya el exponencial y el logaritmo natural, se tiene que calcular primeramente los logaritmos de cada dato. ¿Cuáles son esos datos? Son 5, 4 y 9, correspondientes a las tasas de interés que pagan dos bancos y una caja de crédito. Luego, promediarlos, ¿verdad? Vaya, si tenemos el logaritmo natural de 5 es 1.6, el logaritmo natural de 4 es 1.4 y el de 9 es 2.2. Entonces al promediarlo es 1.73. Finalmente, al obtener el exponencial, nosotros tenemos que es 5.6. Entonces, si usted observa, es evidente o es claro que nosotros llegamos al mismo resultado. Si nosotros queremos hacerlo por fines comparativos, determinando por qué la media aritmética se dice que no es aplicable en este caso, nosotros vemos que si sumamos 5 más 4 más 9 correspondiente a las tasas de interés que paga el banco y las cajas de crédito, esto nos da un promedio de 6. Esa sería la media aritmética. Y en caso contrario, observamos que la media geométrica es 5.6. Entonces vemos que tendríamos una desventaja al realizarlo por simple promedio. ¿Por qué? Porque nosotros observemos que en este caso, la cifra que nos da la media geométrica es una ganancia más conservadora porque no tiene una ponderación alta como para la tasa de 9 que nos está ofreciendo una caja de crédito. Entonces veamos, cuando nosotros tratamos estos tipos de porcentajes, y más sobre todo cuando hablamos de dinero, nosotros tenemos que tener muy claro y debemos de estar más que claro en la parte del pago de intereses, ¿sí? Porque eso es dinero que se está jugando, bueno, en el ejemplo que se nos plantea, ¿verdad? Y aquí se nos coloca una nota que es muy importante. Esa nota a nosotros nos dice que si un dato es 0, entonces la media geométrica, es 0. Por otra parte, si hubiera un número negativo y una cantidad impar de ellos, entonces la media geométrica sería o bien negativa o bien inexistente en los números reales. Por lo tanto, la media geométrica es utilizada
cuando todos los valores son positivos. Si tenemos valores negativos, nosotros mejor desistamos de utilizarlo. Acá se nos plantea que también nosotros podemos tener la aplicación de una media geométrica para datos agrupados en clase, así como lo teníamos en la media aritmética. Y nos presenta la ecuación mediante la cual nosotros vamos a trabajarlo. Veamos el ejemplo en el cual nosotros podemos basar ese análisis. En este caso, nos dice que tenemos 4 granjas de pollo. La 1 tiene 3 galeras, la 2 tiene 6, la 3 tiene 7 y la 4 tiene 9. Es decir, se incrementan poco a poco, ¿sí? La cantidad de galeras que tiene cada una de ellas. Entonces, si observamos, varían con el tiempo. Así que la granja 1 se encontró las siguientes tasas de ocupación: el 60% a menor que el 70%. La granja 2 de 70% a menor que 80%. La granja 3 del 80% a menor que 90%. Y por su parte, la cuarta granja de 90% a menor que 100%. Aquí nos pregunta, en la pregunta cauciosa nos dice cuál es el valor medio geométrico de la tasa de ocupación. Entonces, debemos de observar que a nosotros ya se nos está proporcionando el porcentaje de ocupación de cada una de las galeras de acuerdo a lo que establece este ejercicio. Entonces tenemos ahí el porcentaje de ocupación, el punto medio y la frecuencia. Lo vamos a ir verificando poco a poco. Vamos a ver que se nos movió. Vamos a ir verificando. Si nosotros vamos cambiando o colocando los datos en este ejemplo de la media geométrica agrupada, nosotros observamos. Si lo trabajamos con la ecuación que es más utilizada, hablando de exponentes, nosotros podemos observar que acá colocamos exponencial 1 sobre 25 y en este caso que es el 3 logaritmo natural de 65, logaritmo natural de 75, 7 que es la frecuencia, logaritmo natural de 85, 9 que es la frecuencia, multiplicado por el logaritmo natural de 95 que es su punto medio. Eso nos da un valor medio geométrico de un 83.14. Eso debemos colocarlo en términos de porcentaje, sería un 83.14%. Vaya, acá nosotros debemos ver o deberíamos de estar claros en observar cómo es que se obtienen esos valores, porque al final es lo que nosotros vamos a verificar. Si usted observa, y ha sido muy minuciosa su observación, va a verificar que cuando nosotros hablamos de frecuencia nos referimos al total de granjas que tiene, al total de galeras que tiene cada una de esas granjas. Y el punto medio, nosotros nos referimos, en este caso, si usted observa el punto medio que se tiene en el porcentaje de ocupación, que es de 60 a menor que 70%, el punto medio lógicamente que es 65.
y así sucesivamente para los demás valores. Entonces, si ve usted, la frecuencia nos da 25, que es el total de galeras que tienen todas las granjas. Y así es como obtenemos el valor geométrico o el valor medio geométrico de la tasa de ocupación de las granjas, que es 83.14%. Ahora pasamos a la siguiente medida de tendencia central, que es la media armónica. En este caso, la media armónica utiliza el inverso de los datos, es decir, en consecuencia, resulta poco influida por la existencia de valores grandes en el conjunto de datos. En cambio, es sensible a valores pequeños, o sea, a los extremos. Bueno, analizamos en primer lugar la media armónica para datos simples o agrupados en tablas simples, así como las anteriores también para datos simples y posteriormente para los agrupados. Vaya, vamos a ver, y nos dice acá que en este caso se tiene el análisis siguiente. Y la expresión que se maneja acá, o la ecuación mediante la cual nosotros vamos a partir, es la siguiente, representada por MA, ¿sí? Media, que nos estamos simplificando ahí, media armónica, MA. En el numerador nosotros vamos a tener el N, ¿sí? Que es el número de veces, y en este caso vamos a tener en la parte inferior, es decir, en el denominador, la sumatoria de los i hasta k, recordando que i debe partir siempre desde 1. Y los n sub i por los x sub i divididos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Veamos el primer ejemplo. A nosotros nos dice, se sabe que dos obreros A y B se tardan 50 y 40 minutos respectivamente para reparar un par de zapatos. ¿Cuál es el tiempo requerido para reparar un par de zapatos? Un par de zapatos. Vale. Entonces, vamos a observar la solución. Si aplicamos la ecuación de la media armónica y sustituimos esos valores, nosotros vamos a tener lo siguiente. 2, que es la cantidad de los obreros, dividido entre 1 entre 50, es decir, que es la parte nosotros decimos que es la parte del primer trabajador, los minutos que se tarda, 50, y el 1 sobre 40, que es el tiempo que se tarda el segundo obrero. ¿Qué podemos decir acá? Que el resultado que obtenemos es 44.44 minutos. Eso es es el tiempo que se requiere para reparar un par de zapatos. En esta media armónica correspondiente a los dos trabajadores. Si observamos, es fácil de utilizar, ¿verdad? No requiere mayor dificultad para hacerlo. Ahora, veamos, en este caso, el siguiente ejemplo nos dice, supóngase que con $1 se puede comprar 5 manzanas o 10 ciruelas, ¿sí? O 10 ciruelas o 4 aguacates
¿Cuántas frutas se pueden comprar en promedio con $1? Si utilizamos la ecuación de la media armónica, ¿qué podemos decir? En este caso, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, vemos que tenemos la aplicación de la ecuación. En primer lugar, tenemos tres opciones para comprar con $1 frutas. Entonces observamos 3, todo esto dividiendo 1 entre 5, que es 5 manzanas, 1 entre 10, que son las 10 ciruelas, más 1 entre 4, ¿sí? Un cuarto. Tenemos un quinto más un décimo más un cuarto. Entonces acá lo único que se hace es hacer la sumatoria y luego realizar la división de 3 y el resultado que nos da, obteniendo 5.56 con $1. Y eso se puede adquirir de promedio de frutas. Ahora, nosotros debemos de recordar que el mayor uso de la media armónica es para calcular la velocidad promedio. Entonces recordamos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. O sea, la distancia que recorro de acuerdo a determinado tiempo. Entonces nosotros suponemos que el recorrido es cada trayectos, o sea, distancias, a cierta velocidad cada trayecto. Entonces la velocidad media vendría dada por este caso, que la velocidad media va a ser igual a la distancia total, y acá nos coloca que va a ser entre la sumatoria de los IK de igual a 1 dividido entre la distancia inicial y la distancia y la velocidad I. Entonces nos dice el ejemplo: suponga que la distancia entre dos ciudades A y B es de 80 kilómetros y entre B y C es 120 kilómetros. Si un automovilista recorre de A a B a una velocidad de 100 kilómetros por hora y de B a C lo hace con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuál será la velocidad promedio? Ahí nosotros vamos a trabajar con las velocidades y las distancias que recorren dichos automovilistas. Entonces, ¿qué solución vamos a dar acá? Entonces decimos, en este caso, que la distancia total son 200 kilómetros y la distancia entre A y B son 80 kilómetros. Entonces, y la distancia entre B y C son 120. Entonces vamos a sustituir estos valores en la fórmula. Al realizarlo se tiene que esa distancia a nosotros nos enmarca que vamos a tener los 200 kilómetros, que es sumar los 80 más los 120 kilómetros. Tenemos 80 entre 100 más 120 entre 80. Y eso es igual a 86.956. Ajá, entonces, ¿cómo obtenemos esto? Sencillo, nosotros colocamos, en este caso, los 80, que es la velocidad, ¿sí? La cual se recorre la distancia, y los 100, es decir, en este caso, los 80 kilómetros, que es la distancia, y los 100, en este caso, tenemos acá que son los kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es lo que estamos determinando. Y en el otro caso tenemos que son los 120 kilómetros de acuerdo a los 80 kilómetros corridos.
verifiquemos acá y ese es el resultado que a nosotros vamos a obtener. Entonces la media armónica en los datos agrupados en clase, ¿cómo nosotros la vamos a trabajar? Cuando los tenemos agrupados, decimos que en este caso nos presenta acá la siguiente tabla. Bueno, nos pasamos un poquito. Nos presenta la siguiente tabla y nos dice que tenemos que ilustrar la media armónica. Se utilizan los datos que teníamos en el ejemplo de la ocupación de granja, los cuales representan de la siguiente tabla, ¿verdad? Ahí tenemos ahí y verificamos, ¿verdad? De 80 a menor que 70, el punto medio es 65 y la frecuencia es 3 y así sucesivamente. ¿Cuál sería esa media armónica? Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula o esa ecuación, nosotros la sustituimos y al sustituir dichos valores de la tabla de frecuencias, nosotros vamos a obtener que 25, que es el total, nosotros podemos verificarlo acá, 25 es el total, lo vamos a sustituir entre 3 entre 65, 6 entre 35, 7 entre 85 y 9 entre 95. 82.44 sería nuestra media armónica. Entonces, si nosotros verificamos el valor armónico de la tasa de ocupación de granja es 82.44. Es un poco menor que la media geométrica, que fue de 83.14. Entonces, ¿qué debemos observar? Que en general la media armónica es menor o igual que la media geométrica y es menor o igual que la media. Verifiquemos acá. Ahora vamos a hablar de la mediana. Cuando nosotros hablamos de la mediana no se basa en una magnitud de los datos como la media aritmética, sino en la posición central de la ocupación de orden de la magnitud. Entonces la mediana de una distribución de frecuencia corresponde al valor supuesto de datos ordenados de menor a mayor, que deja a ambos lados del mismo número de observaciones. Verifiquemos entonces, ahí nos presenta la fórmula, cuando n es impar y cuando n es par. Debemos tomar muy en cuenta eso. Para datos simples, en este caso se puede llamar también media posicional, porque queda exactamente a la mitad del grupo de datos. ¿Sí? Esa es la idea principal de la mediana cuando trabajamos los datos simples. Luego que los datos han sido ordenados de forma ascendente, es decir, de la parte menor a la mayor. En este caso, la mitad es el 50% de los datos por encima de la mediana y la otra mitad del 50% estará debajo de ella. Cuando un dato es impar, ¿cómo lo vamos a trabajar? Cuando hablamos que un dato es impar, entonces en este caso la mediana coincide con el dato central ordenado de manera ascendente o descendente. ¿Por qué? Porque es lógico. No tenemos tenemos un número que nos permite ubicarnos directamente en el centro de la totalidad de los datos cuando han sido ordenados. En este caso vamos a presentar el siguiente ejemplo. Acá nos dice, se consideran los salarios en dólares de 11 vendedores. Ya observamos que cuando es impar
En este caso, el número de 11 vendedores, estamos hablando que es impar. Entonces calculamos la mediana, verificamos y observamos. Ya ordenados los valores, en este caso ascendentemente, iniciamos con el menor, que es 218, y finalizamos con el mayor, que es 320. Y observamos que el valor medio que tenemos ahí es 261. ¿Sí? Ese es el salario, 261. Entonces, ese valor está estrictamente, plenamente colocado en el centro. Y eso es una facilidad que a nosotros nos da la media, ¿sí? La ubicación posicional. Estamos estrictamente en el centro, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que utilizamos la expresión n más 1 entre 2, eso es como 11 más 1 dividido entre 2 es igual a 12 entre 2 igual a 6. La posición donde se encuentra la mediana es 6. El valor de la mediana, ya nosotros lo observábamos que estaba, lo sombreamos ahí, que era 261. La mitad de los salarios de los vendedores está por debajo y la otra mitad está exactamente por arriba de los 261. ¿Qué podemos decir acá? Cuando el dato es par, la mediana será el valor medio de los dos valores centrales ordenados, ¿sí? Ordenados de manera ascendente o descendente. Vaya, el ejemplo que nos coloca ahí, estamos diciendo, en este caso nos dice que considera los salarios de 12 vendedores ahora. Los ordenamos, ¿sí? Y vamos a calcular la mediana de los salarios. Vaya, veamos. En este caso, verificamos utilizando nuestra forma de ordenamiento y para observar cómo nos va a ir quedando o cuál es la parte central, decimos n más 1 entre 2 es igual a 12 más 1 entre 2 igual a 6.5. Entonces la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales, los que están en la posición 6 y la que está en la posición 7. 261 más 267 entre 2. Al dividirlo, obtenemos que es 264. Entonces, nos indica que los salarios de los vendedores son menores a 264, mientras que la otra mitad del salario es mayor a 264. Acá tenemos los datos agrupados de las frecuencias simples. Tenemos la variable X, tenemos nuestra frecuencia N sub I y la frecuencia acumulada N sub I. Entonces, este ejemplo, haciendo referencia a los datos del registro del sismo reportado en marzo de 2015, calcular la mediana del periodo reportado. Veamos. Primero, para obtener la posición central se utiliza la expresión, ya la que mencionábamos allá, n más 1 entre 2. En este caso son 31 días más 1 dividido entre 2. Estamos hablando que es 16. Ahora, para identificar la primera frecuencia acumulada mayor o igual a la posición 16, o sea, la posición de la mediana, esta es 18. ¿Sí? Acá. Ahora, localizada la frecuencia acumulada mayor o igual a la posición de la mediana, se determina el valor de la variable de dicho valor.
Ese corresponde, en este caso, la mediana es 5. Vaya, veamos. Al hacer la interpretación, el 50% de los sismos diarios ocurridos en marzo de 2015 están por debajo de 5, mientras que el otro 50% está por arriba de los sismos diarios. La mediana son datos continuos. Mediana, datos continuos. Si los datos están agrupados en clases, la mediana se obtiene de forma directa. Es decir, utilizados, en este caso, utilizados, utiliza la interpolación. La interpolación, tal como se muestra ahí. Vaya, verifiquemos. En este caso, hay que tener claro lo siguiente. La deducción de fórmulas de la mediana para datos agrupados en clases. Suponer que la mediana, representada por MD, entonces nos dice que se encuentra la fila iésima de la tabla de frecuencias agrupadas cuyos datos representan en la gráfica. Entonces, ¿qué podemos ver? Veamos, analicemos la gráfica. Si nosotros hacemos un análisis, ¿sí?, de la gráfica, podemos ver dónde está ubicada nuestra mediana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar de ello? ¿Qué podemos resaltar? Dice que en el gráfico se observan dos triángulos semejantes. Utilizando en relación a ambos triángulos se tiene, vaya, ahí nos están dando en este caso vemos el análisis y observamos lo siguiente, lo que más nos interesa, que hay unos límites inferiores de intervalo, hay unas frecuencias acumuladas anteriores al intervalo y también tenemos la frecuencia absoluta del intervalo, donde se encuentra la mediana, y el ancho del intervalo iésimo, en este caso es C. Veamos, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Vamos a ir verificando. ¿Qué se pueden marcar? Vamos a ver en la parte de acá del ejemplo. Nosotros los ejemplos son muy importantes porque nos ilustran de una mejor manera. Siempre vamos a manejar los intervalos, las frecuencias y nuestra frecuencia absoluta. Y el total de datos tenemos que 63, lógico, debe coincidir el último dato de la frecuencia absoluta con el total de ellos. Siempre debe coincidir. Y nosotros vamos a sacar la frecuencia absoluta colocando siempre el primer dato de la frecuencia, es el primero, y luego haciendo la suma en zigzag. 10 más 24 nos da 34, 34 más 12 nos da 46, 46 más 7 tenemos 53, 53 más 5 tenemos 58, 58 más 2 tenemos 60 y 60 más 3 nosotros tenemos 63. Debemos de obtener siempre el valor final de la frecuencia absoluta, debe ser igual al total de la frecuencia. Entonces, observamos
que si calculamos la posición de la mediana, esta va a estar en 31.5. Independientemente si n es par o impar. Se ubica la posición de la mediana de la tabla de frecuencia. Para ello se observa la primera frecuencia acumulada que tenga el mayor número o igual a la posición de la mediana, es decir que hablamos de una clase de mediana. Entonces la primera frecuencia acumulada, ¿sí? La primera frecuencia acumulada en mayo o igual que 31.5 se encuentra en la segunda clase. Entonces nosotros analizamos el intervalo y ahí nos vamos dando cuenta cómo nosotros vamos a ir obteniendo ese intervalo, que es de 4.1 hasta el 4.7, que tienen en eso aquí, es decir, la frecuencia acumulada igual a 34, ¿sí? Entonces lo verificamos que es por acá, ¿sí? ¿Qué más podemos tomar en cuenta? ¿Cómo vamos a identificar la clase de la mediana? ¿Sí? Entonces lo presentábamos ya en la ecuación anterior y hablábamos de los límites anteriores a la mediana. Entonces veamos que a partir de los datos de la tabla vamos a obtener que ese límite inferior es el 4.1, la frecuencia acumulada va a ser igual a 10 y el 24, y acá vamos a determinar sustituyendo esos valores. ¿Qué vamos a hacer acá? Que al final, al sustituirlo, la mediana nos da un valor de 4.64. 4.64. ¿Qué más podemos observar? Siempre es importante que nosotros hagamos la interpretación de cada uno de los análisis matemáticos que hacemos o estadísticos que hacemos. Estos análisis estadísticos deben ser interpretados. En este caso, en este ejemplo en particular, nos dice que la mitad de los resultados obtenidos en la paecita del 2012, que representa a los estudiantes de sexto grado del centro educativo del municipio de San Salvador, está debajo del 4.64 y la otra mitad de las notas está arriba del 4.64. Es el análisis que hace la mediana. Entonces, una característica de la mediana es que no se ve afectada por los valores extremos. Y esta propiedad es la más importante que tiene. Y además, se puede utilizar cuando la distribución de frecuencia tiene clases abiertas, excepto cuando la posición de la mediana caiga en esas clases abiertas. ¿Qué más podemos observar de ello? Acá tenemos el análisis principal que se hace sobre la mediana. ¿Qué podemos decir de ello? La mediana como tal, en este caso, es el valor intermedio cuando los valores de los datos se ordenan en una forma ascendente. Representa el valor que deja por debajo del 50% de los datos y por encima de él al otro 50% de datos. La mediana simboliza por MD, ya ustedes lo
observaban por ahí. Y aquí está la actividad de autoevaluación en la cual se va a basar con respecto a las medidas de tendencia central. Ahora, las medidas de dispersión. Bueno, verifiquemos. Lastimosamente no tenemos ninguno de ustedes conectado para que nos hiciera sus interrogantes, ¿sí? Lastimosamente, para poder avanzar con ello y poder ir sacando de dichas interpretaciones. Entonces, las medidas de dispersión de datos cuantitativos, en este caso son, como lo dice, son aquellas que reflejan cómo está dispersos los datos con respecto al es el caso contrario a las medidas de tendencia central. Entonces, ahí nos presenta un ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos dice que hay 3 personas que trabajan en la construcción cuyos salarios son 235, 240 y 238. Y 2 ejecutivos de una empresa con salarios de 5.200, 5.250. Se obtiene el salario promedio de las 5 personas y es 2.232.60. Esta cifra, sin más información, llevaría a pensar que el individuo gana alrededor de 2.200, lo cual es totalmente falso, por lo que se hace necesario conocer otro tipo de medidas. Entonces observamos que sacar un promedio, es decir, utilizar una medida de tendencia central, en muchas ocasiones es muy comprometedor para nuestros análisis si nosotros no contemplamos las medidas de tendencia, las medidas de dispersión, perdón. ¿Cuáles son esas medidas de dispersión? Algunas de ellas son el rango, la desviación absoluta, la desviación media absoluta, la varianza y desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, analizamos rango, amplitud total o recorrido, así se le reconoce. Entonces, el rango o amplitud total o recorrido se representa el intervalo que puede tomar valores de la variable en estudio, un rango. Entonces el ejemplo a nosotros nos presenta una serie de datos discretos donde se compara la cantidad de niños reportados con lesiones en determinados centros educativos que nos piden que determinemos la variabilidad total de cada serie. Nos presentan los valores de la serie de A y la serie de B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, la serie A, los datos del dato mayor de la serie A es x sub n, ¿sí? Te da una frecuencia sub n de 17, es el dato mayor y lo tenemos representado por acá. Y el dato menor es 1, lo tenemos por acá. Ahora el rango de variabilidad total de los datos es 17 menos 1, eso es igual a 16. Entonces esto, que los datos tienen 16 unidades en las que pueden moverse. Ahora en la serie B, el dato mayor, en este caso es 18, y el dato menor es 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La variabilidad 18 menos 2 tenemos que es 16, igual que el anterior. Entonces, ambas series hay desigualdad agrupada. Pues mientras la primera tiene una mayor concentración en el centro, la segunda se distribuye uniformemente a lo largo del recorrido.
Verificamos cuáles son las características representativas del rango. Es relativamente sencilla su obtención. El significado de esta medida es fácil de comprender y es representativa la variabilidad de los datos. El rango utiliza varias variables. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores observados. Primer ejemplo. Luego tenemos la desviación media absoluta. Esta desviación media absoluta lo único que hace es medir la distancia absoluta promedio entre cada uno de los datos y el parámetro que caracteriza la información. Entonces vemos nosotros, ahí tenemos la ecuación y observamos, ¿verdad? ¿Cómo lo obtenemos? Luego vemos los salarios, nos presentan los salarios, tenemos la frecuencia, luego tenemos ahí el análisis, en este caso, de la media, ¿sí? Y tenemos acá que el análisis nos dice que tenemos 50 como total y 724. Entonces, a partir de la tabla debemos determinar la desviación media absoluta. La expresión para determinar la desviación media absoluta es, la tenemos por acá, sustituimos los valores, el total nos da 724 entre 50 y eso nos da 14.48. Entonces se dice que se tiene 14.48 dólares. Es el error promedio que se comete al reemplazar los ingresos mensuales de cada uno de los 50 trabajadores por 251.9 dólares. ¿Qué se puede decir acá? De la varianza o desviación estándar muestral. Entonces, esta es una medida también de dispersión donde se estudia la separación existente, ¿sí? La separación existente. Esa separación existente que existe entre los diversos valores que toma la variable se divide en medidas de dispersión absoluta y relativa. Las absolutas suelen ser referencia a un promedio y permiten estudiar su representatividad. Depende de las unidades, lo que es inconveniente para realizar comparaciones entre poblaciones. En este sentido, las medidas de dispersión relativa no dependen de las unidades y permiten comparar la variabilidad entre poblaciones. La varianza datos simples, acá tenemos cómo obtenemos
Primeramente obtiene la media. Acá le sumamos los valores entre la misma cantidad. Luego se obtienen las desviaciones de datos respecto a la media. Acá, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Se obtiene además la suma de las desviaciones al cuadrado, tal como se muestra acá. Luego se divide el total de la suma de las desviaciones al cuadrado entre el total menos 1, es decir, n menos 1. Aquí nos hace una aclaración que en algunos textos, cómo nos presentan la varianza, ¿verdad? Acá hacemos la interpretación y verificamos cómo se obtiene la desviación típica estándar, ¿sí? En este caso, que es representada por la letra S, es la raíz cuadrada de 17.14, que fue lo que obtuvimos en el promedio de alejamiento al cuadrado de todos los valores con respecto a la media, que era 9, ¿verdad? Y aquí nos da las siguientes observaciones, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a ir trabajando? Que acá nos presenta un ejemplo más, la cual le aplicamos nada más la media, luego obtenemos la varianza de los datos simples, luego el primer año, segundo año, y luego vamos calculando cada uno. Acá los datos agrupados continuos para la misma medida, tenemos acá el análisis. Lo único que se hace es que se trabaja con porcentajes, así como lo mencionamos anteriormente. Vaya, ahora llegamos a la parte del coeficiente de variación, representado con CV. En este caso, nosotros podemos verificar que se establecen las comparaciones entre la dispersión. Esa dispersión, ¿qué es lo que sucede? Que el coeficiente de variación, es decir, que se utiliza en este caso la parte de la desviación dividido entre la media multiplicado por 100. Y el ejemplo acá nos dice que es una empresa que produce botellas. En este caso, requiere investigar la variabilidad de la resistencia al rompimiento de los dos tipos de la marca. Para ello, toma las siguientes muestras. Ahí nos presenta las muestras. ¿Qué muestras? Vamos a ver. Verifiquemos. ¿Qué muestra nos está dando? En la muestra 1, nosotros observamos la muestra 1 y la muestra 2. Son muy similares. Acá hacemos el análisis para cada una de las. Y aquí tenemos la muestra número 2, la cual nada más hacemos el análisis de dichas. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Las medidas de posición para datos cuantitativos.
Acá hablamos de cuartiles. Bueno, las medidas de posición, en primer lugar hay que aclarar que en este caso, una vez desarrolladas el estudio de distribuciones de frecuencia y representaciones de gráficas de una variable, se avanzó a resumir la información en las variables mediante las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿verdad? En este caso, el análisis de los datos este conjunto es de conocer la ubicación de los datos dentro de los contextos posibles. En este caso hablamos de cuartiles, estamos hablando que es la cuarta parte del análisis del total, cuartil 1, 2 y 3, en donde el segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor debajo del cual queda el cuarto, es decir, el 25% de todos los valores de una sucesión. El tercero es el valor del cual está debajo de él, que quedan de las 3/4 partes, el 75%. Para datos simples, nada más observamos las inasistencias a clases, ahí nos presentan, ¿va? Y nos preguntan, en este caso, nos hace 3 preguntitas. ¿Cuál es el faltó en las clases? El 25%, el 50% y el 25%. El mínimo, ¿verdad? Uno el máximo, el otro el 20. Y ahí se presenta la... Ahí observamos cada uno de los cuartiles, cómo lo vamos a ir analizando, ¿sí? Acá tenemos el análisis que se hace poco a poco, los cuartiles, cómo los vamos a ir obteniendo, ¿sí? Nada más nos vamos a basar en la parte de la fórmula. Cuando nosotros hablamos de tablas de frecuencias agrupadas en clase, con respecto a los cuartiles, vamos a aplicar esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos límites inferiores de intervalos, tenemos frecuencias acumuladas anteriores, tenemos frecuencias absolutas y tenemos un ancho de intervalo yésimo. Literalmente sí, lo campeón. Ahora vemos otra vez el ejemplo de la paecita. Verificamos a partir de la data de tabla de frecuencia, nosotros hacemos el análisis. Acá lo único que nosotros debemos de hacer es aplicar las fórmulas, nada más. Luego, el otro ejemplo que tenemos acá de medidas, tenemos acá los deciles de las medidas de posición. Deciles hablamos que son 9 valores de la variable que se dividen en el conjunto de datos ordenados de 10 partes iguales, ¿verdad? Manejamos el mismo ejemplo, pero verificamos cuál es esa forma o posición de ordenarlos. Aquí los tenemos, ¿verdad? Nada más aplicamos fórmulas y nosotros vamos obteniendo los valores. Nada más. Luego, en este caso, ya tenemos cuartiles, deciles. Acá para la acumulada utilizamos las notas de la PAES. En este caso seguimos avanzando. Nada más necesitamos ir observándolos. Y percentiles
En este caso, acá son los 99 valores de la variable divide un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Ese es el análisis que se hace. Por ejemplo, el percentil de 10, el de 30, 75 determinan valores correspondientes al 10%, al 30 y al 75% de los datos. Nada más eso es lo que se hace. Aquí, para finalizar, tenemos la actividad de evaluación nada más. Entonces, nada más resta. Lastimosamente no se conectaron ustedes para hacer el análisis, las consultas y las conclusiones que podemos hacer. Y cierre de esto es que nada más necesitamos nosotros hacer un análisis amplio, serio, de cada una de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de posición. Esa es nuestra tutoría para esta ocasión. Vamos a ir finalizando y recordarles que el envío de la tarea número 2 está para del 2 al 6 de septiembre, la cual esta misma semana también se debe iniciar la parte de la entrega de la tutoría y en la entrega de la tarea. En esta tutoría aclararles que las actividades que requieren la aplicación de software, GeoGebra o Excel, deben ser aplicados. Igual se deben pegar las salidas y explicar en el documento que se va a subir a la plataforma en Word. Entonces, ahí en el espacio de tareas y evaluaciones, cualquier duda o consulta la pueden realizar ahí en la plataforma o hacerlo a través del correo electrónico. Así que quedamos por acá. Concluiremos esta tutoría esperando sus preguntas o consultas y nada más agradecerles su participación. Muy